Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? Ya que establecimos un poquito de contacto personal. Pero vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a encontrarlo en Colosenses 4, ¿verdad? 4 versículos del 2 al 6. Y si nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor, la versión que yo tengo es la Reina Valera, creo, o el NIV. De todas maneras, cualquiera la versión que sea, es la palabra del Señor. Dice la palabra: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Versículo 4, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Versículo 5, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y versículo 6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Palabra del Señor. Padre Dios, gracias por esta palabra, tú la dejaste para aquellos hermanos en Colosenses, pero nosotros sabemos también que tu propósito era para enseñarle a ellos y para enseñar a todas las generaciones a partir de ahí hasta el día en que Cristo venga de nuevo. Entonces ya no habrá necesidad de predicación, no habrá necesidad de orar, no habrá necesidad, Señor, de llevar el evangelio, porque Cristo Jesús será la luz que nos alumbre a todos y todos estaremos con Él. Pero habrá una necesidad: nos amaremos los unos a los otros, ahora y nos amaremos después. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos leído y esperamos que tú la pongas en nuestros corazones también para que sea practicada. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Así que, hermanos, tenemos aquí palabra del Señor y nos dice, estos ya son las últimas palabras, las palabras en esta carta que ya Pablo les manda. Ya Pablo les ha hablado mucho acerca de cuidarse de las falsas enseñanzas, cuidarse de los falsos maestros, cuidarse de los problemas que nacen de dentro de la iglesia y cuidarse de los problemas que vienen de fuera de la iglesia. Y ya en sus últimas enseñanzas, él comienza a decirles: oren por mí. Ahora, es bien interesante que él dice: oren por mí para que Dios abra puertas. Y ese es el tema que quiero traer el día de hoy, que Dios abre puertas, a lo mismo que Dios cierra puertas. Pero vamos a hablar acerca de lo que Pablo está diciendo, para que Dios abra puertas. Y ese es un tema que nosotros lo encontramos a través de toda la Biblia. Usted va a encontrar que Dios abre puertas y se habla en ese tipo de lenguaje: Dios abre puertas. Mire lo que dice, por ejemplo, acá en 1 Corintios 16:9. Dice: se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, Pablo está hablando acerca de cómo Dios le ha abierto puertas en ese lugar. En otro pasaje dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió puertas en el Señor. Y no se queda allí, ¿verdad? Nos sigue diciendo: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos aroma de Cristo entre los que se salvan. Y sigue hablando la palabra del Señor. Entonces Dios abre puertas en tal manera en que cuando nosotros andamos, nosotros somos como ese aroma, ¿verdad? Ese olor fragante. Vamos a regresar a eso más tarde, porque hay otro pasaje que nosotros lo conocemos bien, ¿verdad? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y tendremos fiesta. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Y tendré una fiesta con ellos. Y podemos seguir hablando de más pasajes que hablan acerca de que Dios abre puertas. Nosotros también acostumbramos a decir cuando venimos a este país o cuando tenemos un viaje, sea de negocio, sea por asunto de trabajo, aún cuando es asunto de paseos, uno dice:
el Señor me abrió puertas, ¿verdad? Y uno lo dice en diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser que si es de negocios, Dios le abrió puertas porque encontró, ¿verdad?, personas interesadas en el producto que está vendiendo. Si es asunto de las cosas del Señor, uno dice personas que estaban dispuestas a escuchar el Evangelio. Si es cuando llegamos a este país, decimos, hubieron personas que abrieron las puertas de su casa para darme una mano, para llevarme al trabajo cuando no sabía el inglés, para ayudarme a recomendarme con alguna persona para entrar a trabajar a ese lugar. El Señor abre puertas. Ahora, de acuerdo a este pasaje, entonces, vamos a hablar en la primera manera de cómo Dios abre puertas. Y decimos que la primera es a través de la oración. Lo que el hermanito dio su testimonio ahora, muy lindo, ¿verdad? El Señor abrió puertas entre los médicos para que alguien se tomara el trabajo de hacer más exámenes y poder descubrir cuál era la fuente de ese problema. El Señor abrió esas puertas. Hay muchas personas que mueren y nunca se dan cuenta hasta que es demasiado tarde de su enfermedad. Bueno, nosotros tenemos que saber que toda buena dádiva viene del Señor. Y cuando estas cosas pasan, nosotros tenemos que atribuirle al Señor la bendición, porque de Él viene toda buena dádiva. A veces nosotros decimos, por casualidad, mira qué suerte. No es tal cosa de suerte. Todo el Señor lo tiene planificado y en su lugar. Así que démosle la gloria a Dios, démosle la gloria a quien le corresponde la gloria, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo siempre está para bendecirnos. Pero tenemos que aprender a orar. Es a través de la oración como Dios abre puertas. Miren, Pablo. Nosotros podemos decir, pero ¿quién de nosotros se puede comparar con Pablo? Nadie se puede comparar con Pablo. Un hombre entregado completamente a las cosas de Dios. Según entendemos, ni siquiera se casó porque su pasión era servir al Señor. Encontramos otros siervos del Señor como Pedro, y Pedro se habla de que tenía suegra, bueno, significa que estaba casado y cosas así. Pablo mismo dice, bueno, ¿acaso yo no tengo derecho a tener una hermanita como esposa, como lo tienen otros? Pero lo interesante de Pablo es que fue un hombre que él decidió por su propia cuenta, ¿verdad? No porque se lo impuso ninguna iglesia, sino porque él quiso mantenerse así para servir al Señor. Y cómo el Señor lo usó, tremendamente, ¿verdad? El Señor lo escogió para un propósito específico. Y sin embargo, Pablo dice, oren por mí. Eso es interesante, ¿verdad? Hay en Pablo un hombre de extremo conocimiento en la palabra. Él fue una de las personas mejor educadas, con los mejores maestros. Él hace una lista de cosas de las que él se puede jactar, pero dice, yo no me voy a jactar de ninguna de ellas. De una sola me voy a jactar, en Cristo Jesús. Es la única cosa por la que yo me voy a jactar. Todas las demás cosas son terrenales. Bueno, aquí tenemos a un hombre que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Porque somos cristianos no lo haríamos, pero si estuviéramos en la iglesia donde hemos venido la mayoría, nos hincáramos y le besáramos los pies, porque es Pablo. Pablo. Pero Pablo jamás se consideró en sí mismo como una persona que tenía los poderes para hacer esto. Él mismo dice, lo que Dios ha hecho en mí es una cosa tremenda. El Señor me ha llevado al tercer cielo. He visto cosas que jamás he visto, ni nadie ha visto. Pero para no jactarme de mí mismo, ¿verdad? Pablo enseña y dice, hay un aguijón que el Señor ha puesto en mi carne. Y esto es para mantenerme en mi lugar correcto. Soy un ser humano y dado a las dificultades y a caer en pecado. Pero es en el Señor, cuando yo soy débil, cuando sé mi naturaleza humana y reconozco mi debilidad, entonces es que soy grande en el Señor. Y dice, oren por mí. Hermanos, ¿cuántas personas, voy a ponerlo en esos términos, y no que diga que todos los evangelistas sean personas que solo buscan tal vez el dinero, tal vez reconocimiento, posición. No estoy diciendo que todo sea así, pero la mayoría
que yo conozco son personas muy arrogantes. Que cuando la persona pasa por ahí, todo el mundo tiene que hacerle su pleitesía. Como decía una hermana, que cuando el pastor fulano de tal pasa por ahí, se siente que uno está como en el aire. Pablo no era de esas personas. Pablo era una persona humilde a pesar de todo. Y la gente lo criticaba y decía, nosotros leemos las cartas de Pablo, ¿verdad? Oye, pero qué hombre, ¿cómo hablaba? No en esos días decían que él era un mal orador, que era aburrido, que cuando estaba presente él era suave. Que las cartas, sí, las cartas él les mandaba ahí, era fuerte en las cartas, pero cuando él estaba presente, ¿verdad? Como en inglés, coward, right? Tenía sus enemigos, pero él no confiaba en sí mismo, sino confiaba en el Señor, y por eso pedía oración. La pregunta que yo decía es, ¿pero cuántos de estos grandes oradores y grandes pastores, televangelistas, dicen, oren por mí, hermanos? No, ellos son los dueños del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos son los que te dicen a ti, sé sano en el nombre del Señor. Yo no sé si qué cosa pasa, qué cosa no pasa, pero ellos son los dueños del Espíritu Santo. Ellos mandan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y a Dios nadie lo manda. Dios es Dios y Él es soberano. Y nosotros le pedimos y decimos, Señor, si es tu voluntad, que sea así. Y si no, Señor, tú siempre serás nuestro Dios, porque tú eres bueno sobremanera. Y no es por tu causa, sino por la causa nuestra que nosotros hemos pecado. La humanidad cayó en pecado, no por Dios, sino por nosotros mismos. Nosotros decidimos pecar. Y eso no solamente es Adán y Eva. Nosotros hoy en día, cosas que hacemos, no se las echa ni a Dios, ni se las echa al diablo. Porque pobrecito el diablo, ¿verdad? Que carga con todos nuestros problemas. El diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer lo otro. El diablo no te ha hecho hacer nada. Lo que pasa es que lo que nace de tu corazón, ¿verdad? El diablo pone las facilidades. Él es el que te pone las cosas para que tú caigas. Y como ya eso viene de tu corazón, ¿verdad? Esa rebelión natural que nosotros tuvimos con Dios. Entonces, tú vas como cordero al matadero. Pero en el fondo, nadie te obliga a hacer nada. Nadie. Tú haces las cosas porque tú las quieres hacer, buenas o malas. Y ahí es donde el Señor nos manda, que aprendamos a confiar en el Señor, que Él es el que nos sabe guiar bien. Y el Espíritu de Dios es el que nos guarda. Oren por mí para que Dios abra las puertas. ¿Las puertas de qué? En este caso estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio del Señor. Este hombre estaba preso. Si usted fuera preso por el Evangelio, por estar predicando, ¿cómo podría ocurrir y cómo ocurre? Y como hoy en día en muchos países, especialmente en los países árabes, hay cristianos presos por predicar la palabra del Señor, porque es prohibido. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¡Ay, esta gente desgraciada! Estos aquí, que Dios los maldiga. Y echando maldiciones, porque ellos no quieren escuchar del Evangelio. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Allí, en donde estaba en la cárcel, le predicaba a los soldados. Le predicaba a la gente que lo iba a visitar. Allí, dice que allí Dios abrió puertas. Y como los demás miraban cómo Dios bendecía a Pablo estando en la cárcel, un hombre en vez de estar renegando decía, es lo que encontramos nosotros allá en Filipenses, alegraos en el Señor, siempre alegraos. Vaya, resulta que el que necesita consolación es el que está consolando a los de afuera. Los de afuera son los que deberían de estar. Pablo, tranquilo, vas a salir. En el nombre del Señor estamos orando por ti. No te desesperes. No, Pablo era el que le estaba diciendo a ellos, no se desesperen, tranquilos, que el Señor es grande. Y el Señor sabe por qué me tiene aquí. Hay un propósito del Señor. Y entonces dice la palabra, eso en Filipenses, que los demás, viendo cómo Pablo predicaba la palabra del Señor desde la cárcel, ellos cobraron ánimo y seguían para adelante predicando la palabra del Señor. Esa es, ¿verdad? La oración, pero esa iglesia estaba en oración. Bueno, la oración, mis hermanos, debemos de entenderla correctamente también, ¿verdad?
Decimos que hay poder en la oración como un medio, ¿verdad? No en la oración en sí, ¿verdad? Es en Dios. No vayamos a caer tal vez en el entendimiento como mi papá me decía antes de él entender el evangelio, ¿verdad? Porque yo lo confrontaba cuando ya estaba ya un poco de edad, que ya podía hablarle. Me decía, no, porque si yo pongo mi fe en una piedra, Dios me va a escuchar. Y es porque él tenía su figura y sus ídolos y sus cosas, ¿verdad? Yo le decía, papá, hay que poner la fe en Dios, no en una figura. No, que si yo pongo mi fe en una piedra, Dios me va a contestar. ¿Cómo va a ser eso? Si la palabra del Señor es sumamente clara, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el único mediador. Y a los demás, hombres, mujeres, Dios los escogió para propósitos muy lindos. Y sin embargo, necesitados de la sangre de Cristo para su salvación, incluyendo María. ¿Verdad? Así que a veces nuestros hermanos, ¿verdad? Que todavía, llamémosle así, nuestros hermanos católicos dicen, oh, pero que ustedes no creen en la Virgen María, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes no? ¿Cómo que no creemos en la Virgen María? Si la Biblia dice que la Virgen María, ¿verdad? Dios la usó como una sierva, que a través de ella vino a nacer Cristo Jesús. Ahí está en la Biblia, una mujer bendita entre todas las mujeres, todo esto. Lo que se habla de la Virgen María, usted lo puede sacar de la Biblia y aparece en una página, puede llenar todo de lo que dice de María. María no es exaltada como acostumbramos nosotros. Exaltado es el Señor, quien dio su vida por nosotros, aun cuando no teniendo pecado, se dio por nosotros, llevó toda la culpa de nuestro pecado, para que entonces todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Y esa vida está en Jesús. Segundo, encontramos en el versículo 5 que dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Si lo primero es la oración, la segunda es nuestro testimonio. Compórtense con los demás sabiamente con los que no creen en Cristo. Con los de afuera, dice en otra versión. Hermanos, nosotros somos, dice la palabra, somos cartas, ¿cómo que dice cartas qué? Abiertas. Somos cartas abiertas. La gente nos lee. Es más, que tan pronto como la gente sabe que usted es cristiano, mi hermano, le quieren esculcar cada parte de su vida. Oh, pero tú eres cristiano. Y tú eres cristiano. Oye, y si usted no se para firme, esa gente lo vuelve loco. Con eso de que ahora tú eres cristiano. Y es cierto que no bailas. Y es cierto que ahora ya no ves novelas. Y es cierto que aquí. Y es cierto que no masca chicle. Toda cosa que... Eso es lo bueno y lo malo. Ya no se puede hacer. Ni lo bueno se puede hacer. Bueno, el caso es que pasa esa etapa, ¿verdad? Y cuando pasa esa etapa donde usted dice, usted está firme, no, yo soy de Cristo, y usted sigue, la gente se le acabó la gracia de estarlo molestando, porque ya ven que ya no lo pueden traer para atrás. Ya se cansaron. Es más, que lo hacen a un lado, porque ya usted es una persona aburrida, ya usted ya no puede andar en las fiestas de ellos, ya usted ya no participa en las cosas del mundo. Nosotros sabemos que se participaban, y ahora y se invita a los demás menos a usted. Y usted dice, pero ¿cómo me han hecho a un lado? Bueno, mi hermano, es que o estás con Cristo o estás con el mundo. Son dos cosas. Y si tú estás con Cristo verdaderamente, el mundo te va a rechazar. Y si estás con el mundo, tú no puedes estar con Cristo, porque no se pueden, ¿verdad?, servir a dos señores. Así que tú lo que vas a hacer es, escucha, vas a dar buen testimonio a esos que te han rechazado, a esos amigos tuyos. Ellos se van a burlar de ti, ellos te van a rechazar, ellos te van a hacer a un lado. Eso te va a doler porque uno no, ¿verdad? Son amistades que uno ha tenido toda la vida, pero de repente cuando le dicen que uno es cristiano, ellos es otra persona a ellos ya. Tú vas a seguir dando testimonio a ellos, tú los vas a querer, tú les vas a tener cuidado de ellos, y en las cosas posibles que tú puedas participar, tú vas a participar. Si te invitan a un cumpleaños, tú no vas a dejar de ir a ese cumpleaños porque ahora tú eres creyente. No, tú vas a ir y tú vas a hacer presencia. ¿Qué es lo que tú no vas a hacer? Tú no vas a participar de las cosas que tú sabes que no son buenas para el Señor.
Ahí se da el chisme, la habladuría, y cuando digo chiste estoy hablando de cosas groseras, ¿verdad? ¿Cuánta cosa? Tú no participas de eso. Y al momento que tú te tengas que ir, te vas. Pero tú fuiste y reconoces que era una bendición de Dios, que fulano y tal cumplió años. ¿Ya? O si fue una boda, lo que sea. Así que el testimonio, mis hermanos, a veces es más fuerte que las palabras que digamos. Eso nosotros lo sabemos. Para mí, haber ido a este colegio, era internado, se llamaba Escuela Normal de Varones Centroamérica, y había un grupo de muchachos, de jóvenes, que se reunían. Y una vez uno de ellos me invitó y me dijo, mira que tenemos una reunión los jueves, y ven con nosotros. Y ellos cantaban himnos. Yo, hermano, no sabía nada del asunto del evangelio. Y cantaban alabanzas, y si tenían una bolsita de chips, cogían, se la pasaban entre todos ellos. Oye, ¿cómo me gustó eso? O sea, yo sentía esa necesidad de pertenecer a un grupo como ese que era aceptado y que ellos se participaban. Y no habían ese tipo de cosas de molestar al otro, de dañar. El testimonio de ellos para mí fue esencial. Y cuando ellos me hablaron del evangelio, hermanos, aunque realmente yo no entendía lo que me estaban pidiendo que hiciera, pero me pedían que levantara la mano, y yo levanté la mano, y ellos se alegraron y dijeron, tenemos un nuevo cristiano. Y dije yo, pero ¿cómo yo lo levanté la mano? Sí, pero significa que ahora eres cristiano. Ok, bueno. Para mí, ese fue mi comienzo, ¿verdad? No entendía muy bien lo que ellos me explicaron, pero ellos me presentaron el evangelio, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el Señor estaba trabajando, no solamente por las palabras de ellos, aunque yo no las entendí muy bien, pero por el testimonio de ellos, de estos muchachos. Ellos eran olor fragante, ¿verdad? Esparcían esa fragancia de ser cristianos. Y escuchaba yo el testimonio del pastor a Juan Pablo, ¿verdad? Trabajando, un muchacho nuevo llega a trabajar y le habla del evangelio y le regala una Biblia. Hay algo que el Espíritu Santo estaba trabajando en este hombre ya, ¿verdad? Para que cuando alguien le presentara el evangelio o le diera una Biblia, respondiera y sintiera como, oye, hay un olor fragante en esta persona. Huele bien, ¿verdad? Sin embargo, la palabra dice, ¿verdad? Que para los no creyentes, para los que rechazan la palabra de Dios, es olor a muerte. Porque eso, no, a mí no me hables del evangelio, a mí no me hables de esas cosas. ¿No? Si fuéramos cubanos dirían, oye chico, ya, cállate de esas cosas. Los hondureños dirían, puchica, pero ya no me hables más de esas cosas. Tenemos nuestras formas de decir no. Bueno, ¿qué tenemos? Tercero, dice que tu conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Aquí ya no estamos hablando solamente de comportarnos sabiamente, de actuar sabiamente. Tú y el Señor, pero los demás están viendo. Ahora estamos hablando acerca de que abras tu boca. Usted dice, ay no, porque yo no sé la Biblia. No, pues yo no sé predicar como predica el pastor. El pastor ahí como él enseña y como él ora. O sea, el pastor es el que sabe todo y yo no puedo igual que él. Es que el Señor no te está diciendo que seas como fulano, como sutano y mengano. El Señor te está pidiendo que tú aprendas a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. El Señor sanó a ¿cuántos? 10 leprosos, ¿verdad? Y de esos, uno regresó a darle gracias a Dios. Y el Señor se alegró y le dijo, anda, ve, ¿verdad? Da testimonio a otros. Y así el Señor lo dijo en otras ocasiones. Anda y dile a los tuyos las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué cuesta eso? Eso no cuesta nada. Si para dar testimonio, para hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, usted simplemente cuente lo que Dios ha hecho. Gracias a Dios por la hermanita que pasó hoy. Dios dio, gracias a Dios por los dones que Dios le ha hecho, le ha dado a las mujeres, porque la hermana cuenta cada detalle. Y cuando mi esposa habla, digo, ay ya, pero dime qué es lo que me quieres decir, porque ya tú me dices toda la historia de por dónde veniste, por dónde llegaste y que te perdiste. Ya, ¿qué fue lo que pasó? Pero, Dios, gloria a Dios, porque ellas saben contar una historia con detalles. Y nosotros contamos una cosa y mi esposa me dice, no entendí nada. Ok, está bien, ya sé que ella lo que quiere es que yo le cuente toda la historia.
dar testimonio de una cosa que nace del corazón. Es como, tú quieres que otra gente sepa lo que Dios ha hecho. ¿Cómo tú te puedes quedar con esa bendición? ¿Cómo esta hermana se puede callar la boca y no decir, cómo el Señor sanó a mi hija? Es demasiado grande como para callarse. Es demasiado bueno, demasiado precioso como para ella quedarse con eso. Ella tiene que exteriorizarlo, tiene que decirlo. Y les digo que si mi hermana se lo tiene que decir a alguien más, le va a contar toda la historia que nos contó hoy en la mañana. Y le pone un poco más. Porque ella necesita contar. Y eso es lo lindo. Hablar, ¿verdad? Lo que era, ¿verdad? Su enfermedad, sus dificultades, pero cómo Dios obró. Nosotros, lo que éramos, cómo vivíamos en el mundo. Eso no quiere decir que necesariamente matamos y robamos y hacíamos todas las cosas más terribles que hay. No, que todos hemos fallado al Señor. Todos hemos caído de la gracia de Dios, ¿verdad? Y el resultado de eso es muerte. Pero gracias a Cristo Jesús sabemos que si no fuera por la intervención de Jesús, ¿dónde estaría yo? Ustedes me ven a mí, yo no he robado, bueno, tal vez alguna vez le cogí alguna cosita a mi mamá, pero no es una cosa muy grande. Pero robar, ¿verdad? Matar, violar, todas estas cosas terribles que uno habla. Y sin embargo, yo me examino y digo, Señor, si no fuera por ti, yo sé dónde estaría. Y sería muy malo. Estaría, si es que llegara a reconocer en algún momento, estaría decepcionado de la vida. Pero gracias a Dios que Él me guarda. Que Él me guarda. No que yo soy fuerte. Hay que tener cuidado. Porque cuando usted dice, yo soy fuerte en el Señor, de aquí de esta iglesia nadie me saca. Ay, hermano, cuando alguien me dice eso, digo, hermano, ora. Porque el diablo es más astuto que tú. Y te puede sacar mañana. Por la cosa más sencilla te puede sacar. Tú ora y dices, Señor, en tu nombre yo voy a perseverar. En tu nombre yo voy a seguir aquí adelante. Con tu ayuda. ¿No? Ese es el sentido nuestro, ¿verdad? Es en el Señor que somos fuertes, no en nuestro propio poder. Así que nuestra conversación sea siempre amena, de buen gusto, ¿verdad? Ser positivos. No podemos todo el tiempo andar viendo lo malo, lo negativo de la gente, lo negativo de la gente. La gente se cansa de que tú le digas lo negativo. Ya la gente lo sabe. Ellas quieren que tú le digas cosas buenas, cosas positivas. Sí, tú puedes hacerlo con la ayuda del Señor y yo voy a orar por ti. Oye, ¿cómo ayuda? Pero es que tú eres así, tú eres asá, tú nunca haces eso, toda la vida. Oye, eso no ayuda a nadie. Nuestra palabra debe ser una palabra sazonada con sal. ¿Qué hace la sal? Mira, no importa que no lleve comino, no importa que no lleve los otros ingredientes, ¿verdad? Pero tú échale sal y qué bueno. La sal es, como dicen, es la madre de todos los condimentos. Pero la sal es buenísima para muchas otras cosas, ¿verdad que sí? Cuando no teníamos refrigeradora, salábamos la carne, la poníamos a secar y te duraba, ¿verdad? También la sal en muchos lugares se usa para fertilizar. Entonces, ¿verdad? Porque tiene ese poder de conservar. Bueno, con sal, que seamos la luz. Pero si nosotros no hablamos, ¿cómo vamos a hacer luz? Tenemos que aprender a hacer luz. Hermanos, la verdad que la palabra del Señor es muy linda, como para que nosotros la atesoremos, tan grande regalo para nosotros. Tenemos que aprender, lea la palabra, ore. Y entonces usted no va a decir, yo no sé qué orar. ¿Cómo no va a saber qué orar? Si ha leído la palabra, usted se va a recordar de cosas de la Biblia. Oh Señor, como tú dices en el Salmo 103, ¿verdad? Tú me llenaste de favores, porque lo leyó. Pero si usted no ora, no lee, no nada, ¿cómo va a hacer las demás cosas? ¿Cómo va a dar testimonio? En el nombre del Señor, el Señor quiere que su pueblo sea un pueblo triunfante, ¿verdad? Es cierto que entendemos nuestra naturaleza humana, pero nosotros nos quedamos ahí dándonos en el corazón como por culpa mía culpa, ¿verdad? No, ya el Señor pagó por ti, levanta tu cabeza, ¿verdad? Dale gracias al Señor por lo que le ha hecho por ti y sigue adelante y sirve a los demás, ¿verdad? Como el Señor dice, no, el Señor no vino para ser servido, sino para servir a los demás.
¿Qué espera Dios de nosotros? Lo mismo. Nosotros no estamos para que nos sirvan, sino para servir a los demás, ¿verdad? Y eso, para servir a los demás se necesita que tengamos nosotros humildad, se necesita paciencia y sobre todo se necesita amor. Pero ese amor de Cristo, ese amor que no espera nada de regreso. Tú das en el nombre del Señor porque tú los amas. Pero de todas maneras, ustedes saben una cosa, ¿verdad? Que lo que uno siembra, eso cosecha. Y si uno lo que siempre fue dando amor, vas a recibir amor, ¿verdad? Lo mismo al revés, ¿verdad? ¿Cómo dice ese otro refrán? Tú siembras pequeñas nubes, ¿verdad? Y cosechas tempestades. Así que todo se magnifica, ¿verdad? Para bueno o para malo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Ahora, solo quiero terminar con esto. Cuando hablamos nosotros acerca de comportarse sabiamente con los que no creen en Cristo, no solamente se refiere al hecho de que uno tenga un testimonio agradable, que uno sepa comportarse en el trabajo, en la oficina, en la casa, con los vecinos. Con los vecinos cuesta, ¿verdad? Porque a veces le tiran la basura al frente de uno y uno tiene que botarle la basura porque uno le dice de buena manera, pero dice, ya no te eché la basura ahí, y le vuelve a echar la basura otra vez. A veces cuesta, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor, ¿cuál es nuestra actitud cristiana? Y luego tenemos que hacer algo, cosas buenas más bien. Hacer más bien que el mal. Y eso cuesta, ¿verdad? Cuesta llevar una milla extra. Si alguien te pide que le lleves, ¿verdad?, a una milla, ¿cuánto tú se la vas a llevar? 2 millas, el doble. Si para llevarle una milla cuesta, porque dice, oye, pero que a mí no me toca, yo ya hice lo mío, ¿y tú quieres que te lleve la tuya? Eso no es justo. Pero en el nombre del Señor, tú no solo le vas a llevar una milla, le vas a llevar 2 millas. Wow, y así tú te lo vas a ganar. Creo que tenemos una oportunidad también, hermanos, como hermanas iglesias, para hacer el bien. No solamente con los de afuera, como dice la palabra, ¿verdad? Pero primeramente, ¿no dice así la Biblia? No sé dónde, pero en algún lado dice, a los de la casa del Señor, a los de la familia de Dios. En otras palabras, que no, tú no puedes ser, ¿verdad?, candil de la calle y oscuridad de la casa. Tienes que tú proveer suficiente amor y suficiente cuidado para los tuyos y luego tú vas a los demás. Tú no vas a dar a los demás cuando en tu casa, ¿verdad?, hay hambre, pero tú le estás dando a los demás. Mira, a los de tu casa primero y después a los demás. Nuestro hermano Carlos es una de nuestras iglesias hermanas que tiene en Poinciana, Comunidad de Fe. Y ellos tienen su terreno, que Dios les ha proveído, gloria a Dios. ¿Verdad? Démosle un aplauso al Señor. Dios les ha proveído a ellos un terreno. Gloria al Señor. Ya eso es una cosa grande, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios. Ahora vamos a orar.